Tratemos de hacerlo Listo, listo para empezar a la clase número 7. 7, 7, sí, 7. Número mágico, cabalístico. Así es. Ujú. Eh, Bien, entonces estamos acá en esta séptima clase. Les cuento que esta clase trata sobre aprender a acompañar sin intentar controlar, rescatar o resolver el proceso de la otra persona cuando estamos sosteniendo una constelación. Y desde la mirada fenomenológica propone desarrollar una presencia respetuosa que permita escuchar, sostener y confiar en los recursos y capacidades de la otra persona, reconociendo que cada persona necesita vivir su propio proceso. También invita a observar nuestro impulso de aconsejar, corregir, proteger o intervenir para distinguir cuándo realmente estamos ayudando y cuándo estamos asumiendo algo que no nos corresponde. En el contexto de las constelaciones familiares, se enfatiza que sostener no significa ser indiferente, sino confiar, respetar los límites y favorecer la autonomía. Entonces, Gloria, ¿podrías contarnos cómo podemos diferenciar acompañar de rescatar? Primero quiero aclarar que cuando estabas leyendo, en ese momento yo me quité mis lentes y tú hablabas de la mirada. Coincidió que en ese momento yo me quito los lentes y me limpio o me toco los ojos. Esa mirada de no se trata de rescatar, no soy salvavidas o creo que ya no se le dice salvavidas a las personas ¿cómo se les dice, Diana? Ya no recuerdo. ¿Tú sabes? No sé, no tengo idea, honestamente. Bueno, es que escuché que no son salvavidas. Ay, no sé, pero bueno, eh, mm, aunque pudimos, a veces hemos podido, sí, salvarle la vida a alguien, sí, pero no desde el te tomo y te rescato, sino tú tienes que hacer tu movimiento. Pero con esto de compartir de por qué me sonreí cuando estabas hablando de la mirada, eh, se me fue el comentario tuyo, por favor, otra vez. La pregunta. No te estoy escuchando. Perdón, ¿cómo podemos diferenciar acompañar de rescatar? Y, es que entró un viento y movió acá. ¿Cómo podemos diferenciar de acompañar a rescatar? Acompañar es ver cómo la persona, no sé, levanta los 20 kilos sin, sin interferir, sin rescatar es, ay, yo lo hago por ti. Es muy común que el papá, la mamá, en un afán de ayudar a su hijo o a su hija, los están rescatando y podemos inutilizar a la persona. Quiero abrir esto y estoy teniendo dificultad. A ver, Gloria, yo lo hago por ti y me lo abre. Y si tengo 2 años y esto sí requiere fuerza, entiendo que me ayuden. Pero si ya tengo 5, 6, 20 años, ténganme la paciencia para yo lograrlo. Entonces, ¿cuándo acompañar? Solo acompañar y cuando sí hacerlo por la otra persona. Solo que si pretendo rescatar a alguien en terapia, la que va a salir hundida soy yo, porque me voy a sentir mal porque no hacen lo que yo digo. Y es cuando decimos, se, se metió de redentor y salió crucificado. Entró a salvar situaciones
que no se le pidieron que salvara. No recuerdo con exactitud, yo creo que, bueno, no sé si todos, yo he pretendido rescatar, claro que sí. Mi hermana menor, mm, había que hacerle las cosas, le estaba rescatando, porque así era la dinámica que yo aprendí. Entonces, cuando estoy acompañando es tener mucha paciencia a que la otra persona pueda captar, integrar, hacer suyo lo que estoy compartiendo. Por ejemplo, que papá y mamá son los grandes. Algo tan sencillo, a veces sencillamente difícil, porque si le educaron a ese hijo, a esa hija, ser la grande y viene a terapia aquí conmigo o con de constelaciones familiares y se le dice, no, tu papá y tu mamá son los grandes y usted es la pequeña, es como, no, no lo entiendo. Y es cuando hago la broma de regresa mañana y me vas a escuchar decir exactamente lo mismo. Y estoy acompañando sin pretender rescatar y sí dándome cuenta que cuando percibo que la persona llegó hasta donde puede llegar en cuanto a conocimiento o comprensión de lo que estamos diciendo, yo me retiro, porque si no me convierto en una rescatista, que lo he hecho, Diana, sí lo he Mm. hecho, sí. Gloria, ¿y cómo, digamos, qué signos, qué cosas muestran las otras personas que me pueden ayudar a reconocer si yo estoy acompañando o generando dependencia? Bueno, sí capto, es que es muy, como seductor, puede ser la palabra, y de capto que la otra persona se siente débil, que no puede, y yo en mi todopoderosío, que no se dice así, pero bueno, ya lo dije, en mi sentirme toda poderosa, yo la voy a rescatar. Y es cuando a lo mejor la otra persona, es que mi mamá no me ayuda o no me quiere o no, mira si tu mamá te quiere. No sé, es tan sutil, tan fino esa línea, que yo creo que por eso los seres humanos ponemos vigilantes entre las fronteras, para asegurarnos de que esto es mío y esto es tuyo. Y esa frontera invisible entre seres humanos, a veces no la vemos. Y menos si traigo el estigma de salvadora, de yo puedo todo y estoy al servicio de los demás y voy a ayudar a los demás. Entonces, es interesante el tema de esta clase. Y a veces es ir descubriendo la respuesta sobre la marcha y decir, uy, ya lo hice. Bueno, para la próxima gloria lo puedes hacer diferente, ¿sí? Gloria, y en este contexto, ¿qué significa realmente confiar en los recursos de la otra persona? Bueno, que va a tener la fuerza suficiente para abrir esta. Y se le cierra y a lo mejor dice, yo voy a confiar que va a tener un lapicero o algo para que cuando ya esté suficientemente abierto, le pueda como usarlo de palanca para abrirlo. Pero para eso, Diana, sí es importante yo confiar en mis propios recursos y conocer mis propias limitaciones. Sí,
y lo que estoy dispuesta a hacer y no hacer, Ujú, y cuándo debo retirarme. Y como padres, como madres, uy, es muy tentador no querer retirarse de los hijos y entonces no los dejamos crecer, porque si crecen no me necesitan. Entonces, si lo llevamos al terreno de la terapia, yo como facilitadora, si ayudo a que las personas crezcan, ya no me necesitan. Y confieso que eh, conocí a una señora, una ah, profesora de filosofía en la Ciudad de México, que tenía 30 años de ir al mismo psicoanalista. Obvio, él ya cuenta con ese ingreso y ella contaba con verlo. Y la muchacha, la empleada doméstica me decía, Gloria, o no recuerdo cómo me decía, doña Gloria, Gloria, no recuerdo. Y se me hace que él se inventa vacaciones cada vez que tiene sesión con ella para ya no verla. Esto es algo que no sabremos si es cierto o no es cierto, es cierto, pero creamos dependencias. Y cómo no hacerlo, me doy cuenta primero. Y entonces, como la mamá águila que empuja a que su aguilucho en el borde de la montaña lo empuja para que vuele. ujú, Por ujú. sí solo no lo va a hacer. Claro. Entonces, pero ella está al pendiente, cuando ve que ya va de picada, viene ella y lo rescata. Mm, Esa primera vez. A ver, ya la segunda tú, la tercera ya. ujú. Sí, justo la pregunta que sigue habla de cómo saber qué me corresponde y qué le corresponde al otro. Creo que con este ejemplo del águila, tal vez pues como profundizar ahí en esos temas. Claro, claro. Eh, mira, cuando la mamá ya está muerta, el papá, como representantes podemos ocupar, ocupar, muy entrecomillado, por esos minutos, ese lugar. Pero si la mamá está viva, yo me veo, me observo y no tengo la fuerza para decirle, venga, yo represento, sí, sí la tengo, represento a su mamá unos quizá 30 segundos, quizá, y ahora sí ve con tu mamá y escucha el corazón de ella, Ujú, porque tu mamá está viva, ujú, ¿sí? Entonces, es cuando, por ejemplo, conocí a una joven que en aquel momento tenía, no sé, 9, 10, 11 años, de no saber si su mamá estaba viva o muerta. Ahí fue fácil o se dio la circunstancia para ella representar a una hija mía y yo representar a su mamá. Pero una vez que llegó, que apareció la mamá, yo ya era, Gloria, retírate, quítate. claro. Entonces, Eh, es por eso, si la energía física presente, viva de la mamá, del papá, son únicas. Y aun cuando por algún motivo ese hijo, esa hija, no puede acercarse a su mamá, a su papá, les digo que lo hagan en su imaginación y que a través de mí puedan sentir ese calor, pero no soy su mamá, Ujú, no mm, soy su papá. ujú, ujú, Y recuerdo, esto fue en Estados Unidos, con un hombre un joven que sentí que estaba como coqueteando conmigo y yo, no. Y entonces me dice, Gloria, pero escuchamos tu corazón cuando estamos en la sesión. Le digo, sí, pero ahí estoy representando a la mamá de ustedes. Dice, ah.
se le iluminó el rostro. Entonces lo haces para que nos acerquemos a nuestros padres, pero lo demás no existe. Digo, exacto, sí. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo que? ¿Qué significa realmente confiar? No, mentira. ¿Cómo saber qué me corresponde y qué le corresponde al otro? Que yo te decía que, Sí, del o sea, águila. también está relacionado al ejemplo del águila. Claro, que me corresponde es estar cuidando cierto punto. Mira, antes íbamos a las salas de cine y estaba todo oscuro y una persona con una linterna, un foco, nos llevaba al asiento. Su función terminaba cuando nos sentábamos, punto. Entonces mi función como facilitadora de esta terapia, constelaciones familiares fenomenológicas, eh, acompaño hasta donde se me permita acompañar, porque no voy a poder llegar más lejos. Claro. Gloria, ¿y qué hacemos cuando nos cuesta ver sufrir a alguien que queremos? Ay, muérdanse la lengua, los labios, Mm, mordámonos la lengua, los labios. Mira, me tocó hace años, hospedé a una joven y conoció a un joven que dije, Dios mío, no es mi hija, pero como si hubiese sido mi hija. Y yo pensando, ese muchacho no le conviene. Lo típico que pueden hacer los padres, o esa muchacha no le conviene, ¿de acuerdo? O sea, aquí es una ella con un él. Y me reí de mí misma o conmigo misma porque dije, es que no le conviene. Yo veía que no, pero literal lo que hice fue, no dije nada, la encomendé a Dios, a sus papás, a Dios. Era, cuenta con mis bendiciones, no puedo evitar que te vayas al precipicio que según yo se iba a ir. Y a los 10 días regresa y me dice, Gloria, ya terminé con él. Yo no intervení. Solo dije, si es su destino estar con ese joven, yo lo respeto. Además, no soy su mamá, ni su abuelita. Podría claro, ser su abuelita. Entonces, es, ¿qué pasa? Hey, hijo mío, hija mía, tienen mis bendiciones para caerse y volverse a levantar 1000 veces, o 10,000 o 100,000 veces, como lo hice yo. Porque todos nos caímos, Diana, o nos seguimos a veces cayendo. Entonces, yo pienso en mi familia, en mis sobrinos, y digo, ay, sí, su tío, su tía y la mamá de ellos sobrevivimos, ellos también lo van a lograr. claro. Ujú. Ujú. Gloria, y la última pregunta, ¿cómo sostener a alguien sin absorber su dolor? Bueno, yo puedo sentir el dolor, Ujú. sí, sí lo puedo sentir. Y a lo mejor me doy cuenta y cuando lo estoy sintiendo, adivinen que tiene algo que ver conmigo. Y entonces, es gracias por la pregunta, porque es como, ay, no sé, el hijo, la hija, tienen una situación difícil y se acercan al papá, a la mamá, y los papás se preocupan por el hijo. Y yo, ay, bonito asunto. Te necesito como sostén y te cuento algo y resulta que te caes.
Entonces es como el doctor que, supongamos que hay alguien que se desmaya cada vez que ve sangre, cambia de profesión, por Dios, ¿sí? Y por eso hay personas que no operan a su familia. En mi caso, claro, la terapia es otro tipo de operación, pero familia o no familia, si puedo apoyar, lo voy a hacer. Entonces, como me observo, me doy cuenta que, uy, quiero rescatar, quiero solucionar, no quiero que mi hijo sufra. Y entre más quiero que no sufra, más los vamos a empujar a que sufran. Alguien me contaba que, no recuerdo, pero que el papá no quería que su hijo viviera lo de la guerra, esto en Europa, y lo mandó a otro país, donde adivina que vivió exactamente lo mismo. Hay está la larva de la mariposa y se ve que está batallando para salir del capullo y a un niño o a una niña se le ocurre con unas tijeras abrir y lo que hace es matar a la mariposa porque el que estuviera haciendo esto fortalecía sus alas, fortalece sus alas. Entonces, a veces quiero ahorrarle fatiga al otro, cuando ese ahorrarle fatiga lo estoy debilitando. Cuando sí, cuando no, eh, insisto, me observo y digo, uy, no, estoy exagerando, necesito entrar a hacer esto o me mantengo al margen, ¿sí? Definitivamente, entonces es seguir observándome, entender e integrar y sentir que todos hacemos lo mejor que podemos cada momento de nuestras vidas, con lo que tenemos, con lo que creemos, con lo que somos, con lo que nos gustaría ser. Y la observación es del cuerpo, es de lo que escucho. Por ejemplo, anoche, Diana, después del temblor, Diana, las personas que están escuchando, después del temblor, yo escuchaba todo en silencio. No hubo sirenas, no hubo ni sirenas de ambulancia ni de bomberos. Y dije, bueno, sí, hubo un temblor, seguramente hubo estructuras que se cayeron. Aquí en mi casa se cayeron entre dos cosas, varias cosas. Y les quiero contar porque me pareció muy interesante que se cayeron dos cuadros. Y uno dice, Miracles happen, suceden los milagros. Pero no había visto que alguien había escrito con alguna acuarela, angels, ángeles. Y si ese cuadrito, bueno, es un rectangular, ese rectangularito no se cae, yo no veo con precisión la palabra angels. Y otro que se cayó dice, love is the brightest and most beautiful flower in life's garden. El amor es la flor más brillante y más bella en el jardín de la vida, de una señora Olsen. Entonces, yo no hubiera visto
no le había prestado atención y se cayó una pareja de Catrinas, es decir, un hombre y una mujer de Catrinas que tengo. Dije, bueno, la muerte, al final caemos en el suelo. Y se cayó un osito de peluche, las ilusiones infantiles. Los invito a que vean qué es lo que se cayó, o qué es lo que se cae, o qué es lo que se necesita caer, que necesitamos soltar. Y me observo y digo, ay, otra vez, quiero salvar a la persona. Y en los órdenes de la ayuda, la primera ayuda es, si no te la piden, no la des. Pero a veces hay que intuir cuando la persona no sabe pedir ayuda. Y entonces le digo, ¿necesitas ayuda? ¿Te ayudo? No. Ah, perfecto. Ay, sí, por favor, gracias. En un metro de la Ciudad de México llevaba una maleta y un joven me dice, ¿le ayudo? Digo, sí, pero eso fue hace años. Entonces el joven se va rapidísimo y yo, Gloria, rapidísimo, mete turbo, porque quién sabe si se desaparece la maleta. Entonces me ayudó a hacer ejercicio él. Eh, me observo, me observo, me observo, observo a los demás. Veo mis enredos, veo mis desorganizaciones, veo mi polvo externo, interno, mis telarañas que tengo afuera, que tengo adentro, y las voy sacudiendo, las voy sacando, voy haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? Y confío que, bueno, en ese momento lo hice de esa manera y que ahora tal vez lo pueda hacer diferente, ¿sí? Y lo voy haciendo diferente también. La confianza. Anoche en uno de los chats yo digo, bueno, la confianza. Y me dice una señora, pregunta, déjenme ver, porque es interesante. Dice, ¿y cómo confío? Entonces, vamos a ver. Ah, porque a esa hora es a la 1:40 de la madrugada sucedió el primer temblor. Y, y yo, porque yo dije, ah, vamos a ver, yo dije, bueno, yo puse, necesitábamos alguien dijo a la abuela un buen meneón. Entonces yo dije, sí, ya pasó y quizá era lo que necesitábamos. Y otra persona dice, es posible, cada quien a pensar qué le movió. Y yo, y los dos temblores acá en Coronado, donde vivo, estuvieron fuertes. Y yo pongo a la respuesta de cada quien a pensar qué le movió, a mí me movió la confianza en el sentido de sentir el temblor, sentir la vibración y sabía que todo estaba bien. Entonces, alguien pregunta, ¿cómo podemos aprender a sentir eso? Confianza. Y yo digo, bueno, recordé el Salmo 91, que le digo, ¿cuál es el Salmo donde dicen que caen 1,000 a mi derecha y 10,000 a mi diestra? Y, perdón, derecha y diestra es la misma, pero bueno, 10,000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda. Y me dice el Salmo 91, especialmente el versículo 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra,
mas a ti no llegará. El Salmo 91 se conoce como un salmo de protección, refugio y confianza en Dios. Entonces, así como confío que mis papás, cuando soy niño, me van a alimentar, me van a tapar, me van a abrigar, me van a dar ropa, me van a enseñar cosas, así confío que también la vida me va a cuidar. Y voy a confiar que voy a tener los elementos y los recursos y las herramientas necesarias para acompañar a esa persona, como esa persona lo necesita, no como yo creo que lo necesita. Y es muy interesante porque yo puedo creer que necesita comer 5 kilos de papas. Estoy exagerando un poco, pero no, necesita 100 gramos o a lo mejor necesita 10. Eso es, Diana, es confiar y es creer que lo que estoy haciendo, cuando me pongo en esa sintonía de realmente hacer lo mejor que puedo, sale lo mejor que puedo. ¿Sí? ¿Qué más, Diana? Esas son las preguntas, Gloria, si quieres darnos algún mensaje de cierre. Bueno, el mensaje de cierre es confiemos. Hace años fui a Cancún a trabajar, fui a Xcaret y me llevaron a un lugar donde se veían los delfines, no sé cómo esté ahora. Estoy hablando en el 1998, 99, hace 30 años o más. Y, y me dice, Gloria, ahí te puedes meter y puedes ver a los delfines. Había una malla de metal, pero del lado de este lado podíamos entrar y del otro lado estaban los delfines. Entonces me metí y escuché a todos decir, uy, es la hora de no recuerdo, la mala hierba, o no sé cómo, que salen cositas que se te pegan y da mucha comezón. Y yo, qué raro. Entonces salí por aire y me volví a bajar y escuché escuché la voz, confía, esa palabra. Por eso cuando me invitan a medicina sagrada, yo digo, no, ya escucho cosas, ya veo cosas. Muchas gracias. Sin necesidad de fumar o de ingerir algo, porque escuché claramente la palabra confía. Entonces me sumerjo, meto mi mano en la malla, en el huequito, en la cerca de alambre, y se acercó un delfín. Entonces yo tengo mi mano así y el delfín hace esto con su boca. Y luego pasó y pasó y sentí la piel del delfín y dije, wow, gracias. Y es saber, confiar que si siento desconfianza, confío en que siento desconfianza. No me convenzo de, uy, no, esta persona o esta situación es confiable. No, si estoy sintiendo desconfianza, confío en que estoy sintiendo desconfianza. Como cuando el uberiano me trae a la casa y me pregunta que si vivo sola. Y yo, no, vivo con mi esposo. Y mi esposo se llama Araña. Disculpen, no estoy siendo peyorativa. Lo que quiero decir es que vivo con arañas, con cucarachas, o ellas viven conmigo, ya no sé, con una gatita, mapaches alrededor. Entonces era como, sí, son mi familia. Y no sentí la confianza de decir vivo sola. Y es más, le pedí que me dejara una cuadra antes de mi casa. Y bajé la cuadra y no subí directo hacia mi casa.
Entonces confíen y cuando sientan desconfianza, confíen en esa desconfianza. Ese es mi mensaje para ustedes. Y cuídense. Y prefiero pecar de lo que quieran, de, ay, qué exagerada gloria, ¿sí? Pero aquí estoy viva para contarlo. No sé qué hubiese pasado, no lo sé, pero ni siquiera quiero investigar. En otra ocasión, un hombre sí viene y me pregunta, quiere comida, quiere, en fin, dinero, y luego me pregunta, ¿vive sola? Y ahí sí le dije, ¿qué le importa? Sin conmiseración, sin educación, muy tranquila. No sé cuál era su intención, ni estoy yo para averiguar. Sentí la necesidad de protegerme, me protejo. Entonces, ha sido un recorrido largo, Diana, de errores, de aciertos, de darme cuenta, uy, no, no, me metí en un embrollo, Gloria, sácate de ese embrollo. Confíen. Y bueno, sí, también tranquilizarnos y ser amables y poder retractarnos cuando sea retractable esa situación. Sí, definitivamente. Confíen, confianza, trust en inglés. Y es interesante que en el billete de dólar dice, In God we trust. Confiamos en Dios. Y para mí primero es confiar en mi padre y mi madre, aunque a veces podemos pensar que no son confiables, pero si pudieran serlo, lo son, por supuesto, porque de ahí venimos. Y a sacudir lo que hay que sacudir y a sacar lo que hay que sacar y a mover lo que hay que mover. Eso es mi... Y a veces es solo interno y lo interno nos lleva a lo externo. ¿Sí? Creo que es todo, Diana. Muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y te escucho muy bajito, pero no sé si soy yo, pero bueno, voy a dejar de grabar para que El micrófono. ujú, stop recording. Muchas gracias.